Primera de Pedro 1, del 1 al 2, y esta es la pequeña introducción del propósito. El propósito expreso de Pedro para escribir su epístola fue que sus lectores estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios, frente a las escaladas de persecución y sufrimiento. Para ese fin le recordó la decisión que tomaron y la esperanza segura de su herencia celestial. Les delineó los privilegios y las bendiciones de conocer a Cristo. Además, el apóstol les dio instrucciones sobre cómo comportarse en un mundo hostil y les señaló el ejemplo del padecimiento de Cristo. Pedro quería que sus lectores vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad, sin abandonar la esperanza, sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar la segunda venida. Entonces leemos el trocito que vamos a ver hoy, primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Poncio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cualquiera pasaría de esta introducción tirando para adelante la carta sin meditar claramente lo que Pedro acaba de decir. Pedro expone la repercusión teológica y prácticas de la elección divina en 7 categorías: la condición, la naturaleza, el origen, la esfera, el efecto, la seguridad y las ventajas de la elección. La intención de Pedro de su saludo no solo fue identificar a sus lectores en cuanto a su origen celestial, como escogidos de Dios, sino también en cuanto al estado que tenían como residentes terrenales. Una condición terrenal como expatriados que pertenecían a la dispersión en varios lugares, iglesias por la provincia de Asia Menor, la moderna Turquía en esta época. Como expatriados espirituales, lo más importante para los lectores de Pedro no era su relación con la tierra, sino su relación con el cielo. Pedro identifica a sus lectores como elegidos. Dios ha escogido personas de todo el mundo para que le pertenezcan, y la iglesia son esas personas. Presciencia se refiere a intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. Implica determinación de parte de Dios de tener una relación con algunos individuos basados en su plan eterno. Es el propósito divino el que lleva al cumplimiento de la salvación para los pecadores, conseguida por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. No simplemente es un conocimiento anticipado que observa cómo las personas responderán a la oferta de salvación que Dios haría. La presciencia de salvación, entonces, implica que Dios decide conocer a alguien para tener una relación íntima de salvación, escogiéndolo por consiguiente desde la eternidad pasada para que reciba su amor redentor. La manifestación exterior de la elección de los elegidos, hecha por Dios en la eternidad, comienza a tiempo en santificación del Espíritu. La santificación abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación: fe, arrepentimiento, regeneración y adopción. Por tanto, la elección, el plan de Dios, se convierte en una realidad en la vida del creyente y a través de la salvación, la obra de Dios, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lleva a cabo. La santificación se refiere a separación, consagración y santidad. En la salvación, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios. Los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. Los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. Y los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva al amor de la justicia.
La obediencia a Jesucristo es el efecto o subproducto de la elección divina. Obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a ser salvos. Los creyentes no obedecen perfecta y totalmente, pero sin embargo existe un patrón de obediencia en sus vidas, mientras mientras por medio de Cristo se vuelven siervos de la justicia. Otro componente muy importante y práctico de la elección es la seguridad para el creyente. Dios indica esa seguridad en que los elegidos son rociados con la sangre de Jesucristo. La metáfora de Pedro aquí mira hacia atrás a la época del Antiguo Testamento en que se rociaba sangre sobre el pueblo de Israel. El apóstol deseaba para su audiencia la gracia de Dios y su paz resultante en su máxima adjudicación o cantidad. Quería que ellos tuvieran lo mejor de Dios que Dios puede ofrecer a los creyentes y que siguiera aumentando para su beneficio. Pedro anhelaba que los destinatarios de su carta experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser elegidos de Dios. Sin embargo, por lo general hoy en día la tendencia es evitar las profundas consecuencias de la elección. A menudo los cristianos justifican tal actitud afirmando que la doctrina es demasiado profunda, demasiado confusa y demasiado difusa, pero los creyentes deberían regocijarse por los gloriosos beneficios que resaltan al comprender la elección, y este versículo señala algunos de ellos. Primero, la doctrina de la elección es la verdad que más humildes nos hace en toda la Biblia. Para los creyentes es muy eleccionador darse cuenta de que no tuvieron absolutamente nada que ver con la elección que Dios hiciera de ellos. Al entenderla de manera adecuada, la elección aplasta el orgullo moral y religioso, lo que representa una bendición porque Dios da gracia a los humildes. Segundo, la elección es una doctrina que exalta a Dios y resalta la adoración porque le concede toda la gloria. Deja en claro que la fe, el arrepentimiento y la capacidad de pecador de obedecer a Dios provienen de Él. Él, solamente Dios puede otorgar perdón a su pueblo cuando éste peca. El salmista declara, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Tercero, otra ventaja de la elección es que produce gran gozo. Aquellos a quienes Dios elige se regocijan porque saben que no tiene esperanza de salvación aparte de la gracia electiva. Cuarto, la elección es beneficiosa porque promete a los cristianos una eternidad de privilegios espirituales. Por último, la doctrina de la elección es un poderoso incentivo para una vida santa. Saber que Dios ha separado a los creyentes a causa de su amor especial por ellos es una motivación muy eficaz a vivir para la gloria de Dios. La elección es una verdad tan poderosa que cuando los cristianos la entienden, sus ramificaciones prácticas transformarán su manera diaria de vivir. El hecho de que los creyentes conozcan la condición de su elección, que reside en la tierra como extranjeros espirituales a fin de alcanzar a quien los rodea, la naturaleza de su elección, consecuencia total de la decisión soberana de Dios, la fuente de su elección, que Dios puso su amor en aquellos desde la eternidad pasada, la esfera de su elección, que se convierten en una realidad por medio de la santificación del Espíritu Santo, el efecto de su elección, obediencia amorosa a Jesucristo, la seguridad de su elección, el pacto de obediencia que asegura perdón divino, y las ventajas de su elección, los muchos privilegios y beneficios espirituales disponibles, producen en sus vidas tal poder que nunca podrían apreciar de ninguna otra manera. Bueno, esto va a estar subido en el YouTube, ¿vale? Para las personas que quieran repasar todos esos datos. Vamos a hablar un poco de la elección.
La doctrina de la predestinación o de la elección, como queráis decirlo, es una doctrina muy discutida, ¿verdad? De alguna forma, la mente humana quiere entender las cosas de Dios y ya lo ya lo dijeron los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. Cuando hablaban de lo que Dios decía, mis pensamientos, es decir, los pensamientos de Dios, son más altos que vuestros pensamientos. De alguna forma, el humano no puede llegar a la capacidad de entendimiento de Dios, ¿verdad? Nos pasa con la Trinidad y nos pasa con esto. ¿Por qué? Porque Dios es distinto, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos parte de su creación, una parte especial, muy especial de su creación, pero no tenemos nada que ver, no somos dioses, no somos como Él, ¿verdad? Materia igual, en un momento dado Él es Dios porque es antes que nosotros, pero nosotros somos como Él. Entonces, cuando le dejamos a nuestra mente racional, creada, ¿verdad? Pensar, pues a veces trae muchos errores. La base de la elección tiene que ver con que la salvación es totalmente obra de Él. Nosotros no participamos. Es decir, cuando la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no es una forma de decir, ay, sois unos pecadores y estáis apartados de Dios. No, es real. Nosotros espiritualmente estamos totalmente incapacitados para poder alcanzar a Dios por nuestra naturaleza. Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, ¿verdad? ¿Conocéis? ¿Habéis visto alguna vez un muerto? Pues no puede hacer absolutamente nada. Entonces, muertos, estábamos hablando de estamos muertos. Si estamos muertos y Él es Dios, el que nos da vida, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vale? Entonces, este es el principio básico. Este es el principio básico. Nosotros no podemos de alguna forma hacer algo para que Él nos dé vida, porque Él nos da vida directamente. ¿Okay? Entonces, eso lo entendemos de que en un momento dado estamos muertos, Dios elige y ¡fiu! Y nosotros pasamos a vida. Y cuando estamos en vida, espiritualmente en Cristo, ¡wow! Nos damos cuenta y analizamos y ya creemos en Dios, obedecemos y hacemos un montón de cosas que no podíamos hacer anteriormente porque estábamos muertos. Éramos muertos vivientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner algunos casitos, es mucho más extenso y habría que hacerlo muy meditadamente. Yo tengo un estudio, pero no es más que nada para que lo vayáis viendo, porque esto es que la palabra lo vayáis viendo. Por ejemplo, estos son razonamientos que las personas vienen a decir con respecto a dice esta palabra, dice la presciencia de Dios. Entonces, por ejemplo, una de las teorías que algunas veces hemos barajeado porque somos conscientes de que tenemos una cabecita y que nuestro cerebro funciona y que escucha y que lee y que razona y a veces en nuestros principios y aún seguimos razonando, ¿verdad? Porque no hemos muerto físicamente. Dicen, presciencia, esto es así. Él conoce quién va a creer en Cristo, entonces, conociendo Dios que va a conocer en Cristo, a ese lo predestina. Pero es que nosotros no elegimos. Si nosotros de alguna manera hiciéramos algo, ¿verdad? Ya no sería por gracia, ya no estaríamos muertos, estaríamos vivos y no podemos hacer nada. Con lo cual, Él no está de alguna forma mirando en el tiempo por su omnisciencia, a ver quién me va a aceptar, porque nosotros no podemos aceptarle, estamos muertos. Sí, tu mente. Si ahora estás en Cristo, de alguna forma que ya crees, tu mente y tu corazón te está haciendo creer que ha sido Él el que te ha hecho creer.
Si estás en Cristo, ¿eh? Porque el otro problema es que creas que estás en Cristo y todavía estás en el proceso. Lo que estás haciendo es creyendo con tu corazón, no con la fe salvadora de Jesucristo. Por eso dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que están en Cristo, pero no tienen la fe salvadora, están creyendo. Esto es la religión. La religión produce esto, produce que tú creas que puedes estar en Cristo. ¿Por qué? Porque he creído, porque me he arrepentido, porque estoy dando diezmos, porque estoy yendo a la iglesia, porque, y ves, todos son, si lo pusieras en una línea, ¿qué es lo que hace Dios y qué es lo que haces tú? Él me salva, pero yo hago todo esto. Y haces una lista. Y por eso dicen que en la salvación participan los dos. Dios nos salva, pero nosotros hacemos. Eso es la religión. Pero aquí no. Dice, elegidos según la presciencia. Y esta presciencia es que antes de la fundación del mundo, de alguna forma, ¿verdad? Él escogió y en ese escogió, ahí estamos. Hay dos puntos de vista. Está el que escucha que está en Cristo y dice, wow, me eligió y siente un gozo tremendo. Y está el que no está en Cristo y dice, ¿qué narices? Pues si no me he elegido, por eso estoy aquí. Y encima, pues, está acusando, ¿verdad?, a Dios de que no le ha elegido. Tenemos que decir claramente que en la palabra, en la Biblia, no hay ni un versículo, ni una referencia a que Dios cree para maldición, que crea una persona para que se pierda. No la hay. Y los dos versículos que hay, si los llevas ahí, los estás sacando de contexto y no tienen nada que ver. Hay que analizarlo con distintas versiones para darse cuenta de que esos versículos no tienen nada que ver. ¿Ok? Entonces, además, sería absurdo. O sea, yo no podría creer en un Dios que crea una persona para condenar y no le da la oportunidad de salvarse. Hoy estaba viendo un versículo que dice, Él es Él es la propiciación para nuestros pecados y no solo para los nuestros, porque está hablando de los que están creyendo ya, sino para todo el mundo. Entonces, ese versículo, ¿qué está diciendo? Ah, no, hay unos que no. Hay unos que Dios ha creado para que no se pierdan, para que se pierdan. No. De alguna forma, el que está escuchando y está afuera y no está creyendo, es responsable. Porque de alguna forma la palabra le está diciendo lo que Cristo hizo por él y él está diciendo, no me lo creo. Ahora dices, entonces es por creer él. No lo sé. Lo que sí sé es que él lo está rechazando. Yo no creí de golpe. Yo estuve 22 años como religioso y luego estuve un año y pico con una duda existencial de que estuve 22 años creyendo una cosa y ahora me estaban poniendo otra y yo quería ver cuál de las dos era razón y fui a la palabra. Y fue la palabra, de alguna forma, ¿verdad? Yo estaba en mi lógica, en mi razonamiento, en mi corazón, en lo que sea, pero fue la palabra que de repente me hizo decir, no intervengo en nada. Y después, según veía la palabra, era gozo. ¡Wow! Ya no había contradicción, ya no había posibilidad. Algo sucede en mí que yo puedo decir, claro, fui yo. No, mira, soy sincero. Yo antes era un pedante. Ahora no es que quiera ser humilde, es que no soy nadie. Y sin embargo estoy en el poderoso, estoy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, pero no porque yo pueda, es porque estoy en el poderoso. Entonces, la presciencia es algo que no vamos a poder entender, pero que si estamos dentro de la salvación, es decir, ya estamos, somos de los elegidos. Aquí Pedro, cuando está hablando, dice,
dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, se presenta a los expatriados. Estaban en unas dificultades tremendas. Era la época del Nerón, que estaba persiguiendo a los, ¿verdad? Quizás Pedro estaba ya en prisión o a punto de que se fuera prisionero. A poco después de escribir estas cartas le matan boca abajo y tal, porque había una persecución gigantesca y Pedro está escribiendo a estos que están en esta dificultad, dice, a expandidos en la dispersión, se han ido, se están escondiendo y nos están siguiendo, ¿verdad? En el Poncio, Galacia, Capadocia, habla de iglesias físicas terrenales. Elegidos. ¿A quién habla? A los elegidos. ¿Elegidos por qué? Ah, me ha elegido, ahora soy elegido y sigo haciendo lo que me da la gana. No, si soy elegido ya estoy en Cristo y si estoy en Cristo, el resultado de la elección, el resultado de el nuevo nacimiento, el resultado de mi conversión, que lo ha hecho Él, produce una nueva criatura diferente completamente al ser carnal que todavía nos acompaña, que es capaz de obedecer, que es capaz de amar, que es capaz de perdonar, que es capaz, porque esa criatura no comparte con la naturaleza antigua, sino que lo que compartes con la naturaleza de Cristo. Claro, esto dice, está loco, ¿qué está diciendo? Tú sigues siendo José Luis, el calvo con barbas y con gafas, ¿qué estás diciendo? Sigo siendo yo, pero la palabra, y yo la creo por esa fe que ha puesto en mí, porque si no, no es posible creer esto. ¿No os dais cuenta de que habláis a las personas y la gente os mira así con la cara diciendo, están locos, pero qué están creyendo estos cuentos de esos católicos que escribieron y esas personas que lo escribieron estaban manipulados, y no, esto lo creemos, no porque nosotros seamos especiales, amigos. Lo creemos porque Él ha puesto esa sustancia, que esa sustancia de fe en realidad no es una sustancia, es una persona, es Dios mismo. Ahora, no es que nos podemos acercar a Dios y, ay Dios, qué bien que estoy a tu lado y te puedo pedir y me puedo gozar de que estoy a tu lado, qué bien que me perdonas, que voy a estar en el cielo, que cuando me muera aquí no voy al infierno. No, no es que no me pueda acercar a Dios, es que estoy vivo en Dios. Es diferente. La dimensión es bárbara. Uno dice, ¡ay, cuánto tiempo estoy que no me acerco a ti! Eso es imposible para los nacidos. Es probable que haya mucha, ¿verdad?, neblina, que te hayan colocado un cacharro aquí, que los problemas de la vida, los problemas, las cosas de Satanás te estén aquí agobiando y no te estés dando cuenta de que lo puedes todo en él. Es probable, pero no te separas de él. Tú no tienes ni capacidad de acercarte ni capacidad de irte, porque ahora Él, por su elección, te ha absorbido, te ha cogido y dice, tú eres mío. Es como si tú vas por la calle y de repente te encuentras un pajarito de estos que se caen del nido y le coges y dice, a partir de ahora tú eres mío y vas a vivir en mi casa y yo te voy a cuidar y te voy a dar de comer. El pájaro no elige. El pájaro no dice, oye, estoy aquí, llévame a tu casa, quiero ser tuyo, qué bien, que viene picado, qué bien me he hecho para convencerle para que me lleve. No, él nos coge y nos lleva y ahora somos suyos. ¿Suyos de quién? Del Dios poderoso, creador del cielo, que no comparte gloria con ningún otro Dios porque solo es uno. No hay nadie que le pueda hacer competencia y diga, ahora te voy a echar una guerra y te voy a quitar todos. No, es único y ahora perteneces a ese Dios. La dimensión de esta doctrina es tan beneficiosa cuando te das cuenta de, ¡oh, qué bueno! Sin merecerlo, sin haber hecho nada, Estoy. ¿Que no estás? Todavía estás a tiempo, porque
Después de la muerte, ya el juicio, dice la palabra. Es decir, hasta que vives y mueres físicamente, todavía tienes posibilidades. No porque tú quieras, no. Se trata de que ya dejes de cuestionar. Ya dices, oh, yo no puedo, voy a morir, voy a ir al infierno, mi mente, mi intelecto, mi capacidad, mis estudios me han hecho que voy a ir al infierno. Tú tienes que entender eso. Si no entiendes eso, si todavía estás, este tipo, qué tonterías estás diciendo y tal, lo siento, estás fuera. Y no es que él no te haya elegido, es que tú estás rechazando lo que él ha hecho para que puedas estar dentro. No va a haber un juicio en el que una persona diga, es que no he tenido oportunidad de entrar. No, no, no. No. Tú no te has dado cuenta, por ejemplo, yo lo veo en los niños. En los niños cuando hacen algo malo, mientras que no les pillas, están contentos, felices y no hay ningún problema. En el momento que les pillas, ¡ay, no lo voy a volver a hacer! El arrepentimiento ese de los niños, ¿no? ¡Ay, no voy a volver a hacer! De verdad que lo he hecho sin querer. Y empiezan ahí a defenderse, ¿verdad? De alguna forma, ¿para qué? Para evitar el castigo. Saben que viene un castigo. Sabían que si lo hacía había castigo, pero mientras que no les pillan, ¡ja, ja, ja! ¡Qué listo soy, qué hábil! Estoy haciendo lo que quiero y no me castigan. Pero en el momento en que los pillas, ¿verdad? Y saben que va a haber un castigo, ¡ay, lo siento! Y tal. Esto a más de uno les va a pasar. Cuando estén delante de Dios, y, ¡ay, es que yo pensé, es que... Y Él va a decirte, mira, 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 mira. No sé cuántas, no lo sé cuántas. Conmigo tuvo muchísima paciencia, porque yo recuerdo todas las veces que le he rechazado. Ahora no le he aceptado. Cuidado, que estamos hablando de eso. Esto es muy importante que lo sepas. Tú, si estás en Cristo, no es porque hayas hecho nada, es porque Él lo ha hecho todo. Ahora te quitas de un palmo toda la religión, te quitas de un palmo todo eso, toda esa estructura montada en el mundo de lo que tienes que hacer, el ministerio, las obras, el diezmo, el amor del prójimo y todo esto que te meten, que es una presión tremenda que no te hace estar gozoso, estás todo el día condenado. Es la doctrina de la condenación para que te pongas en acción, para hacer algo y yo no veo a las personas. Yo veo mucho hipócrita. Aleluya, gloria a Dios, hoy cómo se siente el espíritu y tal. Y yo, ¿qué están diciendo? ¿Dónde están metidos? Entonces, eres elegido. Y no porque lo valieras, no porque seas más guapo, más guapa, más bueno, más buena, más pobre, más rica, no. Eres elegida. De alguna forma ya estás en Cristo. Gózate. No permitas que esto te quite el gozo. No permites que el razonamiento, el no entenderlo, porque te va a decir, sí, tú estás gozoso, pero fíjate esos que no han sido elegidos y son condenados, y te va a poner a muchos de los que están en tu familia, mira, esos no son, y te va a sentir un dolor y un sentimiento, y te van a llevar a un estado que es totalmente absurdo, porque Él te elige, ¿para qué? Para que estés en el gozo de Él, para que estés en la plenitud de Él. ¿Para qué te elige? Te da todo, todas las bendiciones. No es que diga, te voy a dejar unas poquitas y tal, te las da todas de golpe. Y no solo te las da todas de golpe, sino que ahora el Espíritu Santo ya no está solo, está Dios contigo. Entonces, predestinación. Qué difícil para los que, ¿verdad? No están, se consideran. Esto es un peligro porque hay algunos que dicen, claro, es que Dios me predestinó. Ya, yo no creo porque Él me ha creado para no creer. No lo pone en ningún sitio de la Biblia eso.
Eso es una mentira. No lo pone en ningún sitio. Es una excusa que el propio razonamiento da a las personas para entender que están en la posición correcta y que no tienen otra respuesta. ¿Ok? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién es el que lo hace? El Espíritu Santo. Es el que trae la fe, el que trae el arrepentimiento y el que trae la santificación. Es decir, el proceso de alguna forma para que nos lleva a ese lugar seguro, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No, no es que yo obedezco porque, no, esto es parte de lo que el Espíritu Santo pone, o sea, esa nueva criatura que ha nacido, ahora esa nueva criatura obedece. ¿Por qué? Porque está en Cristo. No hay forma. No es que es una cosa de, ¡ay, tengo que obedecer por narices! No, ahora es parte de esa naturaleza. Igual que hemos nacido pecadores y no sabemos hacer otra cosa que pecar, ¿verdad? Ahora en nuestro nuevo nacimiento hemos nacido en la justicia de Cristo y ahí lo que nos apasiona, lo que queremos es la justicia, la obediencia. Entonces, no es que tienes que ser obediente. No puedes ser obediente si estás fuera de Cristo. Es una trampa. Y si estás en Cristo, no eres obediente porque tú seas obediente, es porque estás en el obediente y la naturaleza nueva es de obediencia. Dice, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Para ser rociados. De alguna forma, ¿verdad? Esto decíamos en el comentario de que esto viene del Antiguo Testamento, que ellos rociaban con la sangre de los pactos los utensilios, el altar y tal, y esto era lo que hacía era que lo cubría. Ya tu naturaleza ya no era tu naturaleza, era la naturaleza del pacto, era la naturaleza del sacrificio. Nuestra naturaleza ahora es ese pacto, todo completo a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nada. Y que no es que no hagamos, es que no soy yo el que lo hace, es Cristo operando en mí el que lo está haciendo. Ahora aquí no es un ser carnal el que está hablando, porque estoy hablando de las cosas de Cristo, es Cristo mismo, ¿no? Y no es que eso sea Jesucristo, pero soy parte de él. Entonces, ¿qué esfuerzo hago aquí? Y si hago esfuerzo es porque es como el que dice, uy, me voy de vacaciones y no puedo dormir en toda la noche porque tengo que hacer las maletas. Oh, qué rollo, tener que hacer las maletas para irme de vacaciones. No, esto es la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, la película. Amén. Entonces, wow, grandiosa palabra que habrá que analizar y que ojalá podamos experimentar. No dejo esto para terminar. No somos capaces de entender esto en esa dimensión. ¿Podemos disfrutarlo? Puede ser una alerta si estamos fuera, pero no intentemos razonar esto con nuestra mente racional porque nuestros pensamientos son inferiores al pensamiento de él y nosotros no somos capaces de llegar a ese razonamiento. Entonces, bueno, hay cosas que están y que se discuten y se discuten y para arriba y para abajo. Y si no permites esto en tu mente, decir, no me corresponde a mí, ¿verdad? Simplemente está, elegidos. ¿Eres elegido? Eres elegido. ¡Hola! ¿Por qué elige Dios? Y quieres sacar la conclusión de eso, cuidado. Cuidado, porque no estás capacitado. Ni tú, ni yo, ni ningún ser humano está capacitado para entender. Eso es, digamos, la posición lógica, humilde en cuanto a esto, ¿verdad? A la hora de enfocar esto. Ahora, si alguien que ahora me viene con un versículo aquí, otro versículo aquí, otro versículo, y me quiere razonar algo que no se puede razonar, sino que simplemente se puede interpretar, entonces estamos interpretando. Y a nosotros no nos compete ni interpretar, ni
discutir con la palabra. ¿Ok? Entonces, sí sabemos que estamos elegidos, estamos elegidos. ¿Dios elige bajo unas condiciones? Pues imagino que sí. ¿No? No va a elegir a dedo. Le dirá, a este le elijo, a este no, a este le elijo. Sí, somos elegidos bajo unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues para mí, la condición básica es estar casi muerto. No muerto del todo, porque necesitamos, ¿verdad?, respirar para poder ser alcanzados por Dios, pero de alguna forma la palabra nos lleva a una posición en la que decimos, no puedo. Yo ahora estoy leyendo, me he comprometido a hacer un estudio que estoy haciendo, de leerme toda la Biblia en 3 meses, aunque lo voy a leer en mes y medio quiero, porque estoy haciendo el doble de trabajo que me he propuesto. Y wow, he empezado por el principio, ¿verdad? Por el Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Y yo digo, ¿y cómo podrá la gente vivir bajo estos libros? ¿Cómo podrá la gente? Digo, y yo siento un alivio de decir, wow, estoy libre de todo esto. Estoy libre de todo esto porque yo estoy en Cristo. Yo no, ¿cómo voy a todas esas normas, todos los decretos, esas terrible, ¿no? Mm, Tiene que ser más fácil estar en Cristo que vivir bajo todos esos conceptos. ¿Cómo podrá personas todavía en el siglo que estamos dándole vueltas a eso que Jesús, que Dios hizo en aquella época, ¿verdad? Para con estas personas que estaban generando, digamos, la estructura, la sombra de lo que había de venir. Ya vino. Todo esto era para mostrarnos quién iba a venir. Ya vino. Ya está la iglesia. Ya estamos esperando a Cristo. Maranata. Amén. Entonces, hasta aquí hoy, ¿vale? Ahora os toca a vosotros.